Los aztecas y la muerte. Se piensa que los aztecas creían que podían aspirar al final de su vida a tres posibilidades. La primera, ser predilectos del sol, que significa que podían ser admitidos en la casa del sol, y este era un privilegio que estaba reservado a los guerreros muertos en la batalla o en la piedra de los sacrificios. La otra posibilidad era ser escogidos de Tlaloc, dios de la lluvia, que era uno de los dioses más venerados junto a Huitzilopochtli, debido a que existía una convicción de que existía un paraíso de Tlaloc, el Talocán, a donde iban los difuntos que habían perecido ahogados o fulminados por el rayo, víctimas de la lepra, hidrópicos o sarnosos, o a causa de cualquier otra enfermedad que la consideraban relacionada con las divinidades del agua. Y la tercera posibilidad era descender a Mictlán, por lo cual tenían que pasar por una serie de pruebas antes de alcanzar el descanso definitivo o la desaparición. Esas pruebas eran 9 y en cierto sentido correspondían a otros tantos estratos del inframundo, cada uno más profundo que el anterior. La creencia en estas pruebas estaba muy relacionada con ciertos detalles de los ritos funerarios. Los ritos funerarios. Entre todos los ritos funerarios podemos destacar como relación de los aztecas con la muerte, la práctica de la decapitación después del sacrificio, que era muy habitual. La cabeza de la víctima solía ser destinada al Itzopantli, monumento fúnebre donde se exponían los cráneos de los sacrificios. Canibalismo. Según algunos autores, el canibalismo azteca era un rito que se efectuaba como una ceremonia religiosa, a tal punto que el que había capturado al prisionero no podía comer su carne, pues lo consideraba comer su hijo. No hay que olvidar que para los aztecas las víctimas humanas eran la encarnación de los dioses y a los que representaban, y cuyos atavíos llevaban, y comer su carne practicaba una especie de comunión con la divinidad. La muerte es genésica. Para la cultura agrícola azteca, la muerte era algo que es propio de la generación. El concepto de Tonai, que significa espíritu animado o animador de espíritus, se creía que en los humanos era un factor de animación que estaba en la sangre, que se concentraba en el corazón y más especialmente cuando una persona se asustaba. Esta explica el hambre de los dioses por el corazón humano. Y la importancia del sacrificio humano era que sin sacrificio todo el movimiento se detiene, incluso el del sol. Por ello, los aztecas efectuaban esos sacrificios y lo hacían preocupados de mantener el sol en su órbita. Para entender alguna de estas creencias, vamos a ver algunos de los principales cuentos o leyendas en los que se basaban todas estas creencias. Coatlicue, mamá de Huitzilopochtli. Entonces la historia inicia con Coatlicue, que era una diosa que tenía la misión de poblar los cielos de estrellas. Se cuenta que tuvo alrededor de 400 hijos, entre los que estaban Coyolxauhqui, la luna, y de los Censoitznáhuac, que eran las estrellas. Toda la historia del nacimiento de Huitzilopochtli era que Coatlicue, ya en edad avanzada, después de haber tenido a todos sus hijos, ya en retiro y castidad como sacerdotisa de un templo, barriendo un día se encontró una pelotilla de plumas que puso en su seno, resultando después quedar embarazada. Y
por lo cual Coatlicue intentó llegar la noticia a sus 400 hijos, por lo que sus hijos reaccionaron de mal forma, enojados e indignados. Colouchauqui era entre todos sus hijos de Coatlicue una líder y aguerrida, que convenció a sus hermanos de matar a su madre antes de que naciera Huitzilopochtli. Con Coyolxauhqui al frente de los 400 hermanos, avanzaron contra su madre, pero cuando llegó el momento, nació Huitzilopochtli, completamente armado, con una vara y un dardo color azul, su rostro pintado, una pluma pegada en la cabeza y una culebra hecha de fuego, con la que descuartizó a Colouchauhqui e hizo que todos sus demás hermanos ordenaran la retirada. Entonces se cree que la batalla continúa. Se cree que al renacer cada día, Tonatiuh Huitzilopochtli vuelve a entablar combate con sus hermanos, la luna y las estrellas, y armado la serpiente de fuego, el rayo solar los hace huir. Su victoria significa un nuevo día de vida para los hombres. Entonces los aztecas tenían el sacrificio bajo un tipo de razonamiento que podría ser algo parecido al siguiente. La divinidad eran hombres que vivían en Teotihuacán antiguamente, y ellos se habían sacrificado para que hubiera vida en el mundo. Entonces toca a los hombres corresponder el sacrificio divino, ofreciéndole lo más precioso de sí mismo, la vida y la propia sangre. Solo de este modo se convertían en colaboradores con la divinidad a fin de que la vida continúe sobre la tierra. Y entonces se cree que el nombre de la deidad Huitzilopochtli era nigromántico. Eso quiere decir que conocía a las personas a través de el conocimiento de sus vísceras o de sus órganos internos, y que por eso los mexicas lo deificaron y le ofrecían sacrificios humanos. Quetzalcóatl. Cuenta la leyenda que después de la creación del mundo todo era armonía. Los humanos veneraban a los dioses con templos y sacrificios, pero esto enfurecía a Quetzalcóatl. Entonces un día él decidió bajar al mundo de los humanos, convertido en uno de ellos, y enseñarles sus conocimientos. Él descendió en la ciudad de Toyán, hoy Tula, durante un sacrificio. Al ver lo que sucedía, detuvo el sacrificio. En ese momento los demás dioses, enfurecidos, llenaron el cielo con nubes de una tormenta, pero él con sus padres ahuyentó a la tormenta. En ese momento las personas de Toyán se dieron cuenta de quién era él. Al pasar el tiempo, él prohibió los sacrificios y enseñó a las personas a cómo cosechar, la escritura, la astronomía y muchos otros conocimientos que solo poseían los dioses. Pero por esas acciones el hermano de Quetzalcóatl estaba furioso con lo que el hermano estaba haciendo. Entonces decidió bajar al mundo de los humanos y poner una trampa para Quetzalcóatl. Tezcatlipoca, hermano de Quetzalcóatl, disfrazado de un pobre viejito, le entregó un regalo al Quetzalcóatl, quien lo aceptó con felicidad. Y esto era un líquido que él no conocía y por esta razón no sabía de sus efectos. Él lo bebió y se embriagó, y sin saber lo que hacía, tomó a una de las mujeres del templo. A la mañana siguiente, sintiéndose culpable de lo que había hecho, decidió construir un barco e irse de la ciudad, pero prometiendo que algún día regresaría. Cuenta la historia que esto sucedió más o menos en el año 1519, por lo que cuando llegaron los conquistadores españoles, algunos creyeron que era el Quetzalcóatl que regresaba del lugar a donde se había ido. Entonces algunos sitúan a Quetzalcóatl en la constelación en donde los griegos situaban a Draco o el dragón, y se representa a la serpiente emplumada, que la serpiente era la parte humana de Quetzalcóatl y las plumas era representada la parte espiritual, y era un dios que fue buen político y de los principales por ser
humano y brindar ayuda a los seres humanos. Shonekui o Nanawitsin. Cuenta la leyenda que antes de este hubieron 4 intentos por crear al sol que le diera luz a la tierra. Finalmente se juntaron un día los dioses en Teotihuacán y discutieron la manera en que habría de hacerse un sol en equilibrio y una luna que lo acompañaran. Vengan dioses, los hemos llamado los 4 creadores. Yo Quetzalcóatl, serpiente de plumas preciosas, deidad de la fertilidad. Yo Huitzilopochtli, colibrí del sur, dios de la guerra. Yo Tezcatlipoca, espejo humeante, el que da y quita riquezas. Y yo Xipetotec, señor desollado, deidad de la primavera y renovación de la tierra. ¿Quién ha de ser el 5.º sol? ¿Quién se sacrificará para ser el sol del movimiento? El sacrificio de uno no es suficiente, alguien deberá iluminar las penumbras. ¿Quién dará su vida para ser el sol? Yo Tecucictecalt me ofreceré en sacrificio. Debido a mi nobleza no hay nadie más indicado que yo para ser la luz de los cielos. Tú serás el sol, pero ¿quién será la luna? Aunque no me considero digno, acepto con honor su mandato. En este lugar se construirá el templo del sol. Será aquí el lugar del templo a la luna. El momento en que los cielos se iluminan se acerca. El momento en que el sacrificio debe ser realizado es ahora. Los elegidos están listos y el fuego los espera. Así debe ser, que venga la luz a esta tierra. Tecotzitecalt, tú has de ser el primero. Y después es tu turno, Nanahuatzin. Bienvenido Sol Tunatú, nacido del sacrificio de Nazahuatzin. Tú, Tecotzicalt, que dudaste de tu sacrificio, será castigado por mí. Getecalt, dios del viento. Tu 5.º sol, te exhorto a que te muevas. Es necesario que te muevas para que haya día y noche, para que inicie la era de los hombres. Sol, exijo que me ofrezcan la sangre de los dioses para que yo pueda moverme. No sacrificaremos todos los dioses, nuestra sangre será el cimiento de un nuevo inicio y así comenzará la era de los hombres. Tenochtitlán, en la era de los hombres, y fue así como se creó el 5.º sol y la luna que lo acompaña.